Senyores diputades, senyors diputats, prego al públic, sisplau. Gràcies. El ple continua, la sessió plenària continua, i el quart punt de l'ordre del dia és el debat a totalitat sobre la proposició de llei de l'ensenyament a la llengua materna i el bilingüisme escolar. Esperarem uns segons. D'acord amb l'article 105.2, els prego, sisplau, que qui hagi d'abandonar el saló de sessions ho faci amb silenci. Em refereixo essencialment al públic assistent, sisplau. Doncs, d'acord amb l'article 105.2, presenta la iniciativa el senyor Francisco Caja López, representant de la comissió promotora de la proposició de llei. Convido el senyor Caja a fer la seva intervenció des d'aquest faristol. Señor presidente, ilustres señores, veo ausencias significativas en este Parlamento. Parece que hay que ser terrorista, hay que llamarse yo su ternera para que le escuchen a uno. ¿Qué digo? Lo escuchen a uno. Para que cogen el coche oficial y se vayan a dialogar con los terroristas. Me dirijo a ustedes en nombre de los más de 50.000 ciudadanos que de forma expresa, identificándose individualmente, les demandamos pongan fin a una situación absolutamente contraria a los más elementales principios de racionalidad pedagógicos, jurídicos y políticos en materia de lengua y enseñanza. Que pongan fin, les demandamos a la llamada, a lo que ustedes llaman inmersión lingüística, y les demandamos la reintroducción de un modelo de enseñanza efectivamente bilingüe que evite la discriminación de los escolares por razón de lengua y sus consecuencias. Oigan nuestra voz. Pero no son solo los más de 50.000 ciudadanos a los que represento los que rechazan la política lingüística escolar que todos los gobiernos autonómicos, el actual y los pasados de Convergencia y Unión, han impuesto en Cataluña. La mayoría de la ciudadanía catalana ha mostrado de forma constante y reiterada su disconformidad con la política lingüística escolar de la Generalitat de Cataluña. Diversos estudios, entre los que cabe destacar el estudio 2298 del CIS sobre usos de lenguas en comunidades bilingües Cataluña y la familia española ante la educación de sus hijos, dirigido por el sociólogo Víctor Pérez Díaz y patrocinado por la Fundación La Caixa, ponen de relieve que el desacuerdo con la política lingüística escolar del gobierno autonómico de la población catalana es de tales dimensiones que debería causar verdadero escándalo. En el estudio del CIS, un 69,9% se muestra en desacuerdo con que la enseñanza sea exclusivamente en catalán. En el estudio de Pérez Díaz, el 54% de los padres afirma preferir la enseñanza bilingüe o exclusivamente en castellano. Esta es la voluntad de la mayoría de los ciudadanos en Cataluña. Que en Cataluña, una sociedad bilingüe, la enseñanza sea bilingüe. Las leyes que ustedes han aprobado contradicen esa voluntad. Ustedes han impuesto contra esa voluntad que la única lengua vehicular de la enseñanza sea una sola de las dos que hablamos mayoritariamente los ciudadanos de Cataluña. No solo eso, las palabras del subdirector general de Llengua i Cohesió Social del Departament d'Educació de la Generalitat de Cataluña, el señor Josep Vallcorba, resumen cuál es la sustancia de su política lingüística escolar. No basta, ha dicho, con que toda la enseñanza se haga en catalán. Debemos recuperar el patio, el pasillo, el entorno. Con esto construyen ustedes su nación, a costa de los escolares catalanes, a costa de la erradicación del castellano del aula, del pasillo, del patio, del entorno, o sea, de cualquier espacio. Ustedes quieren un espacio exclusivo para el catalán en una sociedad bilingüe y por eso convierten la escuela en un correccional lingüístico lamentable.
Oigan la voz de los ciudadanos, pero no se confundan. La propuesta de ley que presentamos pretende la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, sean catalanohablantes o castellanohablantes. No venimos aquí a reivindicar el derecho de los padres a escoger la lengua de la enseñanza para sus hijos o los derechos de los castellanohablantes. Queremos que todos, lo repito, todos los escolares de Cataluña reciban una educación bilingüe, que todos aprendan el catalán y el castellano, que ambas lenguas sean lenguas vehiculares o de enseñanza, según modelos lingüísticos escolares de eficacia comprobada, que aseguren los mejores resultados docentes. Y son ustedes, con sus leyes, los que fracturan la sociedad catalana, una sociedad incoerciblemente bilingüe. Son ustedes los que discriminan a la mayoría de la sociedad catalana, rompiendo la cooficialidad de las lenguas. Porque el sistema de inmersión lingüística, el que ustedes han impuesto, no es constitucionalmente lícito porque vulnera derechos y libertades fundamentales. Es, además, uno de los factores determinantes del elevado índice de fracaso escolar entre los catalanes. Y es pedagógicamente aberrante, como demostraré. Aquí sí pasa algo. Pasa, en primer lugar, que el sistema que ustedes llaman de inmersión lingüística discrimina gravemente a los niños cuya lengua materna es el castellano. Son estos los únicamente inmersionados. No lo pueden negar. Para los niños catalanohablantes, enseñanza en lengua materna regular, sin que tengan que solicitarlo sus padres o tutores. Para los niños castellanohablantes, inmersión en una lengua que no es la materna en todas y cada una de las etapas escolares. Desde 1996, diversos organismos internacionales vienen denunciando la vulneración del derecho de los niños a recibir la primera enseñanza de lengua materna en Cataluña. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, en informe de septiembre del 96. El informe de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa en enero del 99. La Oficina de Democracia, Derechos Humanos de los Estados Unidos, en su informe 2000, han denunciado las dificultades que los niños castellanohablantes tienen para recibir la educación en su lengua materna en Cataluña. Desde entonces y hasta la fecha, en un proceso gradual pero inexorable, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, haciendo caso omiso de esas denuncias y de la voluntad de sus ciudadanos, ha venido implementando políticas lingüísticas escolares que han extendido, si cabe aún más, la discriminación de los niños castellanohablantes. Es conocida la posición de la UNESCO en materia de lengua de enseñanza. La UNESCO reconoce el alto valor cognitivo y la beneficiosa influencia sobre la personalidad del niño que posee la enseñanza en lengua materna en sus primeras etapas y el bilingüismo escolar. Le resumo. La UNESCO, en sus posiciones, son conocidas las posiciones de la UNESCO, respalda la instrucción, son palabras textuales, en lengua materna como medio de mejora de la calidad educativa. La instrucción en lengua materna es esencial, dice la ONU, en la enseñanza inicial. Estos principios entran en contradicción frontal con la política lingüística del Gobierno de la Generalitat en la enseñanza, confirmando su carácter discriminatorio y contrario a los derechos de los niños. Añade la UNESCO. La UNESCO respalda la educación bilingüe y o multilingüe en todos los niveles de la educación como medio de promoción simultánea de la igualdad social y de género y como un elemento clave de las sociedades lingüísticamente diversas. Se lo repito, un elemento clave el bilingüismo de las sociedades lingüísticamente diversas y un medio para promover la igualdad social. Estos principios, como les decía, entran en contradicción frontal con la política lingüística de la Generalitat. Ilustres señores, ustedes, los que componen el actual gobierno, los que han gobernado anteriormente, tienen un problema. Ese problema se llama fracaso escolar. El fracaso escolar presenta en los últimos años unos resultados catastróficos en Cataluña, con una tasa cercana al 41% en la red pública, un 20% en la privada y un 31% de fracaso escolar promedio. Estos datos colocan a Cataluña en el grupo de cola de España y también de Europa en el terreno educativo. La evaluación conjunta de los datos de fracaso escolar derivados del informe PISA 2003 permite cuantificar la tasa de fracaso escolar de los alumnos castellanohablantes en Cataluña. Es del 42,6% frente a un porcentaje del 18,6% en los alumnos catalanohablantes. Existe, por tanto, una diferencia muy acusada de más de 24 puntos porcentuales de tasa de fracaso escolar entre catalano y castellanohablantes.